Kawi no chini tanit la mabisush kupinali lo que llama saya comunistismo no watlahta el panit la mabisush kupinali también no pantichitan no piano chico tomotiano no can no pantian chichitan pan amachi tipo batisen kami comunistismo que aman kia notificación saya soken saya yaku que mamachia buenos días que ya kimatin que katsin achikensin tunawatlasto. Hola, bueno, qué bueno los que me están siguiendo y los que son nuevos o nuevas que me están siguiendo por mi canal de YouTube. Mi nombre es David. Saludos a gente de Venezuela que me está escribiendo, a mis amigos y amigas que tenía rato que no nos escribíamos, que ahora justo saludos a Adriana, que es de Venezuela, muy excelente chef. Qué bueno que me está siguiendo por mi canal después de tanto tiempo. Igualmente a todos y a todas que vamos a dar continuidad con nuestra siguiente clase. Igualmente para las 8 más tarde, después de las 8 igual estaría transmitiendo en vivo para los que no pueden verme ahora. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más voy a explicar de nuevo un poco respecto a la clase anterior, respecto a lo reverencial, como cuando uno puede referirse a cosas reverenciales, inclusive usar los verbos. Por ahí Itzel de San Luis me comentaba que si podía hacer más ejemplos con oraciones, como diálogos más prácticos, ya que hay algunos que entiendo que no tienen noción de náhuatl o que no han hablado náhuatl. Es el primer contacto que tienen por esta vía. Entiendo que lo puedo hacer y gracias por sus recomendaciones. Saludos a Alejandra Rodríguez y a Daniel Antonio que me están siguiendo. Bueno, vamos a empezar cuando voy a poner ejemplos como, en este caso, ahora tengo un libro, ¿no? Yo puedo decir na amani pia sea amochtli. Amochtli es libro. Amat viene de amat, ¿no? Amat que viene siendo las hojas de papel, ¿no? Amat. Amochtli, pues es el libro, ¿no? Completo todo. Se dice amochtli. Igual, en este caso, si yo que me quiero decir, no amoch, mi libro. Y si es tuyo, es mo amoch. En este caso, cuando voy a decir ama nitlapua, se amoch tletintocas, tlenitamoa, se tleniki más tlenican panitlactepactli. En este caso me estoy refiriendo al nombre del libro. Ahora dice ama ni tlapua, es como tlapua es de leer. Tlapua. A ver, les voy a ir escribiendo en el pizarroncito para los que no amoch. No amoch. Es, ups, qué calor. Mi libro. No amoch viene siendo mi libro. Amoch sale de amochtli. Amochtli en sí significa igual, ¿no? Libro. No, amoch, mi libro. Amochtli. Amoch de no, pues de que estoy hablando que es mío, ¿no? De mí, mi libro. No amoch,
¿vale? Y Amoch también viene, como les comentaba, ¿no? De Amat. Esto es de esta partecita. Es de Amat. Que es papel. Amat. Papel. ¿Vale? Cualquier duda me pueden escribir, ya sea por WhatsApp, los que están en el grupo, o por esta vía en mi canal, ¿no? Pueden comentar y me pueden hacer algún tipo de pregunta referente a la clase, ¿vale? No a much. Algo que también se me pasaba, como por ahí los que apenas acaban de ingresar me pueden mandar sus datos por WhatsApp o por WhatsApp, que es el 81 20 21 03 68. Xinacatl. ¿Qué es para ti Xinacatl, Mayra? Xinacatl. Es que es de Nácatl, ¿no? Pero Xinacatl, no sé, porque yo digo Xonacatl, pero no sé si tú te estás refiriendo Xinacatl a otra cosa. No sé si me puedes escribir esta parte, Xinacatl, porque yo digo Xonacatl. Xonacatl. Yo digo así, Mayra, no sé si está bien. Ah, ok, Xinacatl, piel descubierta. Sí, podría ser. Murciélago, ok. Xonacatl. Bueno, para mí Xonacatl, eso es diferente entonces. Bueno, así parecido de Nácatl, que Nácatl es carne o piel, ¿no? Como dices. Sí. Carne, ¿vale? De Nácatl. Xonacatl, pero bueno, ya escribí Xonacatl, que viene siendo, es como, Xonacatl es como el cebollín, son los chiquitos, ¿no? Como tienen, son los chiquitillos, a ver así, que tienen así como unos espárragos, ¿no? Es el cebollín. Sí, por ahí, eso, Xonacatl, ¿no? Pero Xinacatl, sí, Xinacatl, me imagino, Xinacatl viene de, a ver, Xinacatl. Xinacatl de Xipetic. Que viene a ser que está como descarapelada, ¿no? Descarapelado, descubierto. ¿Qué decía así, no? Sí, descarapelado. O descubierto. Sí, de Xipetic, ¿no? En este caso, a mí significa eso, ¿no? Pero sí, podría ser, ¿no? De Xinacatl. Como los árboles, a veces pasa como el guayaba, la canela. O hay árboles que cuando dices, Xipewi, ¿no? Como que se le cae como la parte del tallo, ¿no? La corteza se le cae. Igual nos pasa a nosotros, ¿no? A veces como si nos pasa algo, nos quemamos o nos cortamos, pues sí, también. Más que nada cuando nos quemamos, ¿no? Y se nos cae. O cuando nos sale una ámpola, pues sí, ¿no? También. Entonces, eso es de Xipetic, ¿no? Ni Xipewi. Bueno, de Xipewi quiere decir que se me cae la piel. O también se puede referir a un árbol, ¿no? Que
que se le cae la corteza, ¿no? De Shipewi. Shipewi, ¿verdad? Que se le cae la piel. Sí. Cae la piel. En Chiapas dices que se dice murciélago, pero hablan allá más como idiomas del maya, ¿no? Ah, bueno, ese, para cuando referirse a cuando uno está encuerado o cosas así, es más o menos parecido, también se usa esta, pero se utiliza xolotl. Xolotl, es como el axolotl, ¿no? Xolotl, vamos a hablar un poco de la xolotl, ¿vale? Este xolotl no es cholo, es xolotl, porque a veces, como a veces digo, se dice xolotl y dice, cholo, no, xolotl, xolotl. Xolotl que viene así como, sí, como liso, como no tenemos algo que nos proteja, sí, ¿no? Es algo que no tiene, en este caso, si a los animales, como el xoloscuintle, ¿no? Como en este caso, que no tiene algo, no tiene escamas, no tiene algo que te proteja, como a veces no podemos tener vellos o cosas así, ¿no? Xolotl. O, o por eso también a veces algunos que no tenemos la casita a la cabeza, que estamos pelones, ¿no? A veces nos pasa a los hombres. Mira, y que xolotl es como, xolotl es encuerado. Encuerado, encuerado, sí, encuerado, o que no tienes algo que te proteja, ¿no? O sí, se refiere como cuando no tienes algo que te proteja, en este caso, si las peces, o en este caso, un perrito o un puerquito, porque a veces hay puerquitos que no tienen pelos, ¿no? Y pasa también con los peces que no tienen, como, hay otro ejemplo, es como les decía, el axolotl, ¿no? El axolotl, pues sí es esa parte, ¿no? Porque es un animalito, nosotros no lo conocemos como un monstruo, ¿no? Sino es como un animalito del agua que, pues sí, ¿no? Que no tiene escamas. En este caso se refiere, ¿no? Como está encueradito, ¿vale? El axolotl se refiere a eso. No como, bueno, sí, bueno, lo hacen más como romántico, como dicen, ¿no? Axolotl. Y xoloscuintle, ¿no? Como como el perrito, ¿no? Que no tiene pelos. Sí, es cuando Okichpil Xolotl, como tú dices, ¿no? Okichpil, Okichpil, Nemi Xolotl. Así, Okichpil, Nemi Xolotl. Quiere decir, significa en español, el niño anda encuerado. ¿Vale? Eso es que significa Okichpil Nemi Xolotl, que el niño anda encuerado, ¿vale? Se los voy a poner de nuevo si alguien alcanza a ver. Okichpil Nemi Xolotl, el niño anda encuerado. Sí, de Xoloscuintle. Como les decía, ¿no? Como a veces, ¿no? A veces habemos hombres que no tenemos pelo, bueno, que yo sí tengo. En este caso, sí viene de Shi, ahí sí pongo un poco Shi, ¿no? Como tú decías, Shinakat. Aquí son Shipe. Son Shipe. Cuando alguien está pelón, es cuando pelón, como que no tiene pelo, que no tiene cabello. Okay. Sí, depende, ¿no? También se le puede decir el perro que tiene, no tiene pelo en la cabeza
O algo que no tenga plumas también, ¿no? Las aves a veces pasa que no tienen plumas algunos, ¿verdad? Que no tiene. En este caso nos vamos a referir a una persona, ¿no? Que no tiene cabello. Son shipe, ¿verdad? Son shipe, ¿vale? Así se escribe, otra vez. Son shipe se refiere cuando una persona no tiene cabello. Ah, ok. Me siento desnuda. Ok. Me siento Nimomati. 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 Que ni Sholot. Así. Nimomati que ni Sholot. Eso se refiere a algo parecido a lo que me pregunta Kinsha Barrera. ¿Cómo sería me siento desnuda, no? Eso es como, es algo un poco literal, ¿no? Que ni Sholot. Bueno, me siento, perdón, faltó algo aquí, qué bueno que revisé. Animomati, Kenny Sholot. Sí, no, sí lo había puesto, ¿no? Me siento como desnuda, perdón. Ken ni Sholot. Perdón. Sí, perdón. Nimomati Kenny Sholot. Me siento como estar desnudo o desnuda. Aquí es que el náhuatl siempre fue más incluyente, ¿no? Ciertas cosas, claro, como se ha adaptado a veces al español, como les decía, y siempre, ya el náhuatl siempre ponía como, no diferenciaba masculino, femenino, sino si ya tú como te podías aceptar, ¿verdad? Bueno, cásate conmigo, pregunta César Aldana, que quiere conquistar tal vez a alguien. Shimo, Shimonamikti, Mikti, Iguayana, así. Y perdón, falta una letra aquí. Así queda, César. Shimonamikti y Guayana. Cásate conmigo. Eso es lo que significa en náhuatl. Bueno, es lo que se puede traducir. Que cásate conmigo cuando tú le pides a alguien, a alguna persona. Mm. Uh-huh. Sí, igualmente, me da mucho gusto yo igual poder compartir por esta vía. Los que me siguen, igual los que quieran aprender, aún están a tiempo, ¿no? Bueno, por mí no hay problema, pueden, de todos modos, lo pueden seguir viendo en YouTube o lo pueden compartir. En este caso, pues, por mí no hay ninguna inconveniencia. Y cuando gusten, cualquier duda me pueden preguntar, estoy a sus órdenes. Tlen mojuanti tlan quinequisen tichtlahtlanilisen se tlenihki, tlen mojuanti amo kimachilian, uelisen tichtlahtlanilisen, tlen nohkia uelisen tichtlahtlanilisen pan nohkipos Tlanosnotzanoli. En este caso estoy diciendo como Tepos Tlanosnotzanoli es como el teléfono. Tepos Tlanosnotzanoli. Teléfono. A ver. Bueno, antes no había teléfonos, ¿no? Como más señales de humo, como dicen a veces, son los memes. Tepos Tla no
Noli. Está muy largo. Todo se escribe junto. Perdón. Tepoztlanohnotsanoli. Tepoztlanohnotsanoli. Así se escribe. Tepoztlanohnotsanoli. Eso es teléfono, como un teléfono, pues sí, teléfono de casa o celular. De tepos es como de una herramienta, como en este caso algo, ¿no? De fierro, pero en este caso refiere al teléfono. Tepoztlanotz. Hay unos que todavía le agregamos Tepozahacatlanotsanoli. Sí, yo he dicho también, siento Ajaca. Todavía agregamos Tepozahacatlanotsanoli. ¿Te imaginas? Es mucho más largo. Tepos, Ajaca es como de a través del aire, me imagino como las señales, ¿no? Que uno se puede conectar estando de una distancia a otro. Tlanohnotza es como llamar, hablarle a alguien. Y ya se refiere, ¿no? Como con esa terminación a la acción que estoy haciendo. Entonces, si podían ustedes Tepos Ajaca Tlanohnotsanoli. Tepos Ajaca Tlanohnotsanoli, que significa teléfono, ¿verdad? Bueno, por ahí, no sé si ustedes tienen, bueno, como han ido viendo el manual, me gustaría como que también pudieran darle una ojeada, así los que ya le dieron. Yo entiendo que algunos sí son muy, de hecho, hay amigos que vi que hasta han hecho como notas, como propiamente ellos han puesto tarea, eso me agrada, ¿no? Como he visto, me han escrito personalmente y he visto que sí han tomado interés. Okay. Bueno, vamos también a practicar las terminaciones TL y TS para los que se les dificulta, porque hay muchos que dicen náhuatl, como hacen más énfasis en el TL al final, y no, es náhuatl, como tomatl es tomate, ¿vale? Cihuatl, mujer, oquichpil, niño, tlacatl, hombre. Tecolotl, bueno, es como bebé, pero hay unos también le dicen tecolote, ¿verdad? También como unos lugares como dicen tecolote, tecolotl, y nosotros en la Huasteca tecolotl es bebé, y como colotl, pero colotl está algo raro, ¿no? Pues ahí, colotl en sí significa el alacrán, nosotros en la Huasteca. Y tzitzit, como tzitzit es hormiga. Y a ver, estoy checando el manual para ir como un poco más ad hoc con el manual. O ustedes que me puedan, que quieran que toque algún tema, me pueden hacer recomendaciones. Oh, qué bueno, Itzel. Era la que decías que preguntaba muchas cosas, ¿verdad? Sí, a veces también el librito de Nahuatl que les había enviado es uno de lo que hicimos con varios compañeros y niños y personas de las comunidades como abuelitos y abuelitas de nuestras comunidades, en este caso en Xilitla. Ahí pueden también un poco aprender, e inclusive en mi canal he leído algunos. Pueden como también para ir practicando como los sonidos y escucharlo primero, ¿no? Y cómo se pronuncia ciertos, y lo pueden ir comparando, ¿no? A cómo está escrito y lo pueden ir escuchando en el audio, bueno, en el video que he subido. O Pizzot. Bueno, en mi pueblo Pizzo hay algunos lugares dicen Pizzot también, pero es puerco, no significa puerco. Pizzot,
pizzo. No es piso, es pizzo. Pizzo. Pizzo, que es puerco, ¿vale? Y no es piso, porque hay unos que piensan como la PS, ¿no? Como psicología o psicoanalista, ¿no? No, esto es muy, sí se pone la T, pizzo, pizzo, es como tzo. Eso ya les había también como, en la clase anterior había hablado sobre la TS, la TL, o bueno, nani pia se totochin. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Na ni pia se totochin, totochin, como la parte reverencial de, bueno, como sí, ¿no? Que na ni pia se totochin, que en español que significa yo tengo un pajarito, ¿verdad? Y si quiero poner gatito, na ni pia se mistonchin. Na ni pia se mistonchin. Yo tengo un gatito. Mistonchin. Que nomás cambiaría. Mistonchin. Yo tengo un gatito. Na ni pia se totochin. Yo tengo un pajarito. Na ni pia se totochin. Yo tengo un pajarito. Nani pia se mistonchin, yo tengo un gatito. A ver. Que estuvo difícil. Sí entiendo, si los que no han tenido como el primer contacto con náhuatl, pues sí se les puede hacer difícil. Voy a ir como más tranquilo, ir pronunciando las cosas en náhuatl, como voy a repetir para que la gente que nunca ha tenido el primer contacto podéis entender, ¿vale? Bueno, voy a ver los comentarios, que alguien, si tiene alguna duda o quiere cómo saber más al respecto. Bueno, entonces Axolotl, regresando un poquito, Axolotl es como el animalito del agua, ¿no? Axolotl, que no tiene escamas o que no está cubierto de algo, que en sí como solo tiene piel, ¿me entiendes? Eso significa Axolotl. Y pues desde At, como Xolomichi. Xolomichi, que en español es como bagre, ¿no? Bueno, aquí pensándolo desde español es bagre, no sé si conoce o no es con B, ¿no? Bagre, es el pescado que no tiene escamas. Xolomichi, pues eso es lo que es, sí, pescado que no tiene escamas. Pescado, sí, como encuerado, pescado encuerado, pero sí, pescado escuerado. Xolotl, encuerado. Michi es pescado. Michi es pescado, ¿vale? Ok. Sí, lo voy a hacer un poco más despacio. Es que como estaba acostumbrado a hacer antes televisión, pero sí era un poco... Me acostumbré a hacerlo un poco rápido pensando que todos hablan, o los que me seguían más que nada son los que hablaban. Pero no, sí, tienes razón, lo voy a hacer un poco más despacio. Eso es lo que iba. Pescado o pez, sí. Sí, Michi es pescado o pez. Y quisiera hablar como cosas que nosotros hacemos en la Huasteca cuando
hacemos la milpa, y como milpa viene de mili, esto es milpa. Milpa, milpa. A la ciudad le dicen huerto, no sé, ¿verdad? Nosotros milpa. Es como cuando sembramos cosas o tenemos cosas en el huerto, porque Cuatitlamil, pues, no es una milpa, ¿no? Cuatitlamit. Como es monte, o sí, monte, ¿no? Como no hay nada, como si es una parte del terreno, pero no hay nada. Es como un baldío, no sé si se le dice baldío, Cuatitlamit. Pero más que nada nosotros nos referimos, como allá es muy boscoso, solo hay como cosas, árboles, pero no hay cosas que nosotros podemos, o que hemos sembrado, como en este caso maíz, calabaza. Por eso decimos cuatitlamil, que entonces no hay milpa. En sí se refiere que no se está produciendo nada y que está monte. Cuatitlamil. Y en la milpa, pues, ¿qué se da en la milpa? Nosotros, por lo regular, la milpa antes, bueno, en algunos casos todavía lo hacen, en algunas personas todavía lo hacen, pero se ha ido perdiendo, ¿no? Qué lástima que se ha ido perdiendo como nuestras costumbres, como nuestros rituales. Cuando nosotros hacemos la milpa para primero tumbar cosas como arbolitos o limpiar la milpa, digamos el terreno, hacemos como un ritual, ¿no? El ritual para pedir permiso, primero para poder limpiar, ¿no? Inclusive hablar con los animales, porque a veces viven, sabemos que en las montañas o los terrenos también viven, pues no nomás somos los humanos, porque siempre a veces pensamos nomás en nosotros mismos como humanos, pero hay animalitos y que primero pedimos también como al dueño de los animales o al que los protege, al protector de los animales, por si acaso si están viviendo aquí, que nosotros vamos a tumbar sus casitas, ininchan, ¿no? Como es ininchan, eh, ininchan, ininchan tlapialme, tlapialme. Tlapialme, que pues ahí ya se refiere que los animalitos, ¿no? Tlapialme. Ininchan, tlapialme, que es la casita de los animales. Nosotros la montaña, el bosque, pues nosotros sí consideramos como muy sagrado para los animales y tenemos este respeto, ¿no? Antes de tumbar, nosotros pedimos permiso a los que los cuidan o al dueño de los animales, de los aves, inclusive de las mismas, de la misma naturaleza, ¿no? Como en este caso los árboles, porque también para nosotros que también sabemos que alguien los cuida y tenemos que pedir permiso antes de tumbar todo esto, ¿no? Para empezar a limpiar o a sembrar algo, primero se hace este ritual en nuestras comunidades. Se ofrenda, ¿no? No sé, tamales, chocolate o bebidas como típicas de la región, como zacahuil, bueno, zacahuil sí, pero en este caso se hace más el apatlach, como el apatlach para ofrendar, ¿no? Apatlach. Ya había hablado, no sé si recuerdo antes, Apatlach. Apatlach es como siempre para ofrendar, para hacer rituales. En este caso usamos una apatlach. Es un tamal precisamente como no muy grande, es como así, como es entre el tamal y el zacahuil, es la familia que está en medio. Es un tamal mediano, no muy grande, porque el zacahuil sí es como muy grande. Esto es así, un poco chico. Ni tan chico, porque el tamal es el más chiquito. Lo sigue esto, ¿no? Y eso es lo que nosotros ofrendamos para antes de limpiar y empezar a sembrar o a tumbar, no sé, cosas que están en nuestro terreno, para pedir permiso, como les decía. Y en este caso,
pues para sembrar, nosotros sembramos ayohtli, et, ayohtli, que es calabaza. Et es frijol. ¿Qué más sembramos? Tomate. Pues eso sí lo identifican, ¿no? Es como les decía, como el tomate es una palabra en náhuatl. Ayohtli, et y tomate. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Itzel sabía que leyó el libro. Sí, justo, ¿no? De hecho, a veces me gustaría platicar como de esto, de los rituales, como cuando nosotros para ir a cazar también tenemos que pedir permiso, ¿no? No es como solo por matar a los animales, si nosotros cuando nosotros cazamos, de hecho, ahí habla que dos hermanos, hay que no pidieron permiso y les pasó algo malo, ¿no? Que nosotros tenemos que pedir permiso para también no nos pase algo malo y que también los dueños de los animales o los que protegen, ellos igual mismos nos los pueden entregar un poco más, no tampoco con facilidad, pero un poco más como que ellos están por enterados que nosotros hicimos un ritual, ¿no? De respeto. Es esto, ¿no? Eso a lo que se refiere a la leyenda que dice Itzel. Inclusive si nosotros cuando consumimos, igual el pescado, si nosotros vamos al río o a los arroyos que queremos agarrar, sacar, ir a pescar, en Itlamajanati, Tlamajanati es pescar, Tlamajanati, Nitlamajana es como estoy pescando, Nitlamajana estoy pescando. En este caso, cuando nosotros ya consumimos lo que ya no los dio como el dueño de, en este caso, dependiendo qué zona, si es para quienes preparan el apatlach. Bueno, en mi caso yo no tengo mamá, yo sí lo he preparado, pero por lo regular siempre lo preparan nuestras madres o nuestras hermanas. Bueno, pues en mi caso, pues en mi casa, pues, sí nosotros lo hemos preparado con mi padre, ¿verdad? Para ofrendar, ya sea en Chantolo o en otro tipo de ritual. Regresando a la leyenda, como esta parte y también a la milpa, cuando nosotros cazamos o vamos de pesca a agarrar pescados, a pescar, o algún animal que nosotros por respeto tenemos que regresar esto y vamos, si sea en la montaña, lo dejamos en una cueva o en algún lugar, ¿no? De la montaña donde nosotros cazamos al animal, ¿no? Se supone para que su espíritu, su alma esté en paz también. Y es como parte de respeto. Igualmente para los peces también hacemos esta parte, ¿no? O los enterramos a la orilla del río para que estén ellos a gusto, ¿no? Como nosotros ofrendando esta parte, ¿no? Con respeto, claro, lo hacemos y hacemos un rezo y lo dejamos, ¿no? Como ni Tlaxcamati, Pampamati, Xtlamac, como ahora dice de comer mi cuerpo y mi alma. Gracias por, como refiriéndote a la parte, ¿no? En este caso también está muy relacionado con la religión. En este caso, bueno, la religión católica, ¿no? Es como ha aceptado y ha adoptado nuestros rituales y nuestras creencias. Permiso. Es que permiso no es tanto como permiso, ¿no? Sino es como decirle, avisarle que tú vas a hacer algo. ¿Ya? Tú, tati tlahtanilis o timachiltis, tú le timachiltis, ¿no? Como darle un aviso en tati chihuas. En este caso, me estoy refiriendo timachiltis, timachiltis o tipanechtlalis
Panixtlalis. Timachiltis o Tipanixtlalis, que Timachiltis es como darle a conocer, o dar a conocer, o Tipanixtlalis es como ponerlo a la vista, como en este caso ofrendas algo, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Mazorca. ¿Cómo se dice mazorca? Es que mazorca, vamos a ver, mazorca. Es que mazorca, a ver. Sí tenemos como, a ver. Sí, bueno, voy a regresar a lo de la milpa también un poco. Elotl. Elotl, que es elote. No sé si sabían, ¿no? Elotl. Elotl, elote. Es una palabra en náhuatl, elote. Tlamajana, sí, correcto, Tlamajana, Itzel. Cuando vas a ir a, no, vas a ir a pescar, vas a ir a pescar, o sea, en este caso, pues lógico, no es peces. Uh-huh. Elote, elote. Y Sintli, pues Sintli, pues es maíz, ya cuando, en este caso ya cuando está sazón, cuando ya está sazón, ya está listo como para hacer tortillas, porque con el elot nosotros en la Huasteca hacemos, en este caso, como se dan cuenta, muchas palabras que tal vez pueden ir saliendo, como hacemos atole, y atole es una palabra náhuatl, que es atoli, y esto es atole, atoli, atoli significa en español atole. Ah, y también en la leyenda, de hecho, habla también sobre el maíz. Hay una leyenda que nosotros el maíz es muy sagrado, como el maíz para nosotros es como la semilla, todos son muy sagrados, ¿no? Pero en este caso el maíz, como nosotros se supone nacimos del maíz, también, como al ser sembrados, brotamos. Por eso hay muchas danzas que, eh, pues, es para hacerle la ofrenda al maíz, la ceremonia al maíz, como agradecerle. El maíz, hay muchos, ¿no? Hay muchos tipos de maíz, hay de colores, como yawit, sintli yawit, sin yawit, es como maíz morado, sin yawit, sin yawit, maíz morado. Sin caustic. Sin yawit, maíz morado. Sin caustic es maíz amarillo. De hecho, me gustaría contarles un poco. Hay una leyenda muy conocida en la Huasteca, precisamente en el libro habla que el maíz, llegó un tiempo como ahora está pasando, ¿no? Como en esta época en estos tiempos de coronavirus, pero en ese entonces nuestros abuelos, nuestros sabios hablaban de que llegó un tiempo donde escaseó muchas cosas que ahora se están consumiendo o consumimos. En este caso, pues no había ni maíz, ni frijol, ni calabaza, ni ajonjolí, muchas cosas, ¿no? Tomate, chile, que no había. Y los granos que sí habían, pero eran una montaña que se llama Huitzmalotepetl, es el Cerro de la Aguja, muy cerca de Gilitla y Aquismón. Si han ido por allá, esa montaña es muy alta, de hecho la puedes ver desde Gilitla y desde Aquismón,
y parece como un like, ¿no? Que está así, como me gusta, ¿no? Así se parece el dedito, la manita y el dedito, ¿no? De like. Y en esta montaña hay varias leyendas, de hecho coinciden con las de la cultura de nuestros hermanos Tenec. Se habla de que llegó un tiempo que no había maíz y todos se reunieron, como el consejo de los ancianos, de nuestras abuelas, en sí, toda la población, los animales, se reunieron juntos para ver cómo era la manera de poder ir a traer el maíz a esta montaña, porque, bueno, no nomás el maíz, había otros granos en este lugar, pero nadie podía subir porque es muy alto. Y empezaron a decir, no, pues ¿quién va? ¿No? Pues nadie, como nadie podía subir, y empezaron a pedirle a la víbora, que es Coatl. Coatl es víbora, ¿no? Coatl. Empezaron a decirle al Coatl como víbora, y, y empezó como a subir, lo intentó, pero nunca jamás llegó. Después le pidieron así infinidad, ¿no? A infinidad de, como en este caso, al sopilot, al sopilote, y tampoco. Y así sucesivamente fueron pasando, ¿no? Varios animales, y nadie pudo como y subir, lograr, ¿no? El objetivo de traer los granos. Y después vieron que estaba el pájaro carpintero, ¿no? Y el pájaro carpintero le dijeron, oye, haznos el favor, ¿no? Por favor, es por el bien de todos, tanto para ustedes como los animales y todos, ¿no? En general, porque nos estamos muriendo de hambre. Y le pidieron que vaya el pájaro, el cuachenche, nosotros le decimos cuachenche, está medio chistoso, ¿no? Cuachenche, pájaro carpintero. Cuachenche, el pájaro carpintero. Y el pájaro carpintero fue, ¿no? Y iba así, como lo escuchamos en todos lados, hasta aquí en la ciudad hay pájaros carpinteros, e inclusive yo he ido a Zacatecas y he visto pájaros carpinteros, como es más desértico. Y escuchaba, ¿no? Como iba, ¿no? Porque como es muy alto, el Mishli no dejaba ver, ¿no? Muy bien, Mishli es nube. Cuachenche es pájaro carpintero, Mishli es nube. Y empezó a subir, ¿no? Y empezó así, ¿no? Y como ir escalando, como se han visto, ¿no? Y se agarra así, y nomás escuchaba que cantaba, y lo hacía. Y así, ¿no? Seguía. Y ya después vieron que se empezó a derrumbar, ¿no? Tepeshit, que es la montaña. Empezaron como, bueno, primero así como empezaron a ver caer piedras y todo, ¿no? Así, y dijeron, pues, ¿qué está pasando, no? Que se supone que la montaña esta, ¿no? La de Huizmalotepetl, el Gilito lo conoce como Silleta, pero eso es erróneo, ¿no? Porque es más pensado desde español. Y empezaron así como, no, pues, pues no se ve nada, porque empezó como todo a caerse, ¿no? Como el pájaro carpintero había con el pico, picó las piedras y empezó como a moverse la montaña, ¿no? Como a derrumbarse un poco, y se cuenta que todo esto llegó hasta, digamos, lo que ocasionó el pájaro, llegó hasta hasta, digamos, como en este caso en Tampico, ¿no? Que llegó hasta el mar, porque eso es lo que nos queda más cerca, en la Huasteca. Y en este caso empezaron a caer los granos, ¿no? Ya cayeron, y todo el mundo, ¿no? Como siempre nos pasa, ¿no? Aborazados como siempre, y empezar a recoger, y el pájaro carpintero, ya se olvidaron del pájaro carpintero, ¿no?
Y ya después el pájaro carpintero, pues sí, llega y ¿qué onda? No, pues y busca, y pues nada, no encuentra nada. Y por eso, según cuenta la leyenda, que el pájaro carpintero aún sigue buscando, ¿no? Los granos, ¿no? Que esta es la leyenda, ¿no? La mitología que nosotros tenemos, que por eso aún, y el pobrecito, ¿no? Aún sigue buscando. Pero sí, como el Cochenche, gracias a él, en la Huasteca, bueno, sí, las leyendas que nos cuentan nuestros abuelos, se supone que para nosotros el pájaro es como un héroe, ¿no? Para nosotros, aunque sí, como nunca pensamos en ellos, pero es algo como, se supone que es esto, ¿no? Que, que aún sigue buscando. Por eso, si lo ven, mejor denle de comer, ¿vale? Sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Como hay muchas leyendas que si quieran, a veces puedo contarles, no siempre, pero sí cuando quieran. O el libro, inclusive los que no lo tengan. Es más, lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear, narraciones en Nahuatl de Gilitla, así lo pueden encontrar. Ahí lo pueden encontrar en internet. Igual se los puedo reenviar o me escriben a mi WhatsApp, narraciones en Nahuatl de Gilitla. Así lo pueden encontrar, ¿no? Y así hay muchas leyendas en nuestras comunidades que luego, eh, sí puedo después, esa la de, no sé si la tengo en YouTube, pero sí se los puedo. Sí, lo pueden encontrar así en Google, narraciones en Nahual de Gilitla. Camanal Tlachtolmen Xilitlan. Camanal Tlachtolmen Xilitlan. Es como cuentos y narraciones, cuentos y leyendas de Gilitla, ¿no? Es como si son narraciones contadas, porque esas las hicimos eh, con los niños, que los niños preguntaban a sus abuelos, inclusive unos personalmente los abuelitos no los contaban, nosotros íbamos registrando y así surgió este proyecto, ¿no? Nosotros, en murciélago, nosotros decimos, Mario, tú dices, ¿cómo? Sinacatl. Ah, ok. Nosotros decimos sole. Sole, murciélago. Sole es murciélago, ¿verdad? Sole. Bueno, espero que les haya gustado mucho la leyenda. Bueno, es que estoy un poco presionado porque mi amigo también da clases de portugués, mi amigo Daniel. En la clase de portugués estoy como viendo para él darle también chance después dar clases de portugués. Y por ahí a alguien le interesa, pues también pueden escribirme y yo le paso el dato. Bueno, vamos a continuar sobre la milpa, ¿no? La milpa, en este caso, nosotros cuando ya recogemos el maíz, usamos como un cesto, un chiquihuitl, sí, chiquihuitl muy grande, que le decimos también colote, chiquihuitl, 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 que es como un cesto o canasta, cesto o canasta, canasto, chiquihuitl. Sí, Yadira, de todo modo se queda en la página. Chiquihuitl, cesto o canasto. Y nosotros usamos para cuando vamos a cosechar el maíz, o no nomás el maíz, sino cuando está el elote, que es el elot, vamos y usamos un canasto, ¿no? Como el canasto es grande, ¿no? Como de... Aunque bueno, ya esto, cuando está seco, pues el maíz no pesa tanto, ¿no?
Y nosotros usamos como un mecapal y nos los ponemos aquí en la cabeza, ¿no? Como esta cosita. Y nosotros aquí ponemos la cabeza y la cargamos, ¿no? Como por la espalda. Lo cargamos por la espalda. Y son como, depende, ¿no? Si cuando cosechamos naranja que es lalash, también tenemos en huertos o milpas de naranja, que es lalash, terminación X, lalash. Y usamos esto y llevamos como, podemos caminar como entre muchos kilómetros cargando, ¿no? Y estamos acostumbrados, ¿no? A usar esto. Como casi, ¿no? Hay muchos, he visto que usan la carretilla, pero nosotros usamos, no sé, como se nos hace más práctico porque vas corriendo, ¿no? Como aparte de que haces más ejercicio, el cuello, la pierna, la espalda. Sí, es muy cansado, ¿no? A mis amigos a mí unos amigos, de hecho, de Italia me ayudaron a cosechar lalash, titesken lalash, como cortamos naranjas. Titesken, titesken, titesken lalash. Titesken lalash. Cortamos o cosechamos naranja. Cosechamos naranjas. Lalash es naranja. Naranjas. Cosechamos naranja. Lalash es naranja. Y si quiero decir naranjas, lalashme. Mej. Solo agrego mej, lalashme, naranjas. Sí, nosotros como cuando cosechamos también hacemos este ritual de agradecimiento, invitamos a la gente que nos va a apoyar, inclusive a veces invitamos a más gente de nuestra comunidad como para convivir y dar gracias que la Madre Tierra nos ha dado buena cosecha, o aunque sea lo poquito, ¿no? Tampoco es como hay que hacerle como el feo, no tuve tanta cosecha, o que los animalitos también me lo comieron, ¿no? Sino de todos tenemos que agradecer, ¿no? Como esta parte de respeto hacia el maíz, hacia la madre tierra, sí es más muy presente y nos los han hecho como ver, no los han enseñado, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres, quieras o no, son las que se encargan, inclusive las mujeres, de preparar todo, ¿no? Digamos, la comida, ya sea el mole, el patlache más en español, apatlach no es como más en náhuatl, el patlache es como hacer esta ofrenda, inclusive se acostumbra a veces también en nuestro terreno, digamos, si está cuadrado, dependiendo, a veces no está cuadrado, ¿no? Digamos, el terreno, aquí se entierra el corazón de un pollo, ¿no? Y hacemos el ritual, llevamos ahumador, el popochcomitl, que es el ahumador, como incienso, ¿cómo le dicen ustedes? Ahumador, como para humear. Y llevamos, ¿no? Como llevamos chocolate, llevamos café en agua es cafen, llevamos como el apatlach, llevamos cositas para ofrendar y un poco de aguardiente, ¿no? Se acostumbra llevar un poco de aguardiente, que es la bebida como la caña, ¿no? La caña que nosotros usamos para hacer el ritual y ofrendamos y también se acostumbra llevar una danza, no todos, ¿no? Dependiendo también la economía de la gente, porque también es más gasto. No es tanto por pagarles, pero a veces es por los gastos que se generan. Se acostumbra a llevar a la milpa y se empieza primero a hacer los rezos, la danza, a danzar y ya por último pues ahumea todo, ¿no? Lo que tenemos ofrendado,
es como si es algo parecido como cuando se hace el Día de Muertos, ofrendamos el altar, lo que hemos puesto, en este caso ponemos todo lo que les comentaba, la pata, chocolate, café, tamali, que son tamales, eh, no sé, pues como bebidas que uno puede llevar y las ofrendamos. Y ya de esto, ya pues entonces y ya podemos ir al último de los rezos del ritual. Ahora sí, no poder comer, o degustar, compartir lo que hemos llevado y ya después regresarnos, ¿no? A la casa. Igual podemos hacer un poco más e invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿verdad? Eso, bueno, eso se ha ido perdiendo mucho. Muchas cosas hemos descuidado a nuestra madre tierra, ¿no? No tenemos mucha esta conciencia, hemos perdido los valores más en nuestra cultura. Es como se dice, cuando se pierde el idioma, se pierde una infinidad de cosas, ¿no? Como cosas de la cultura, las tradiciones, las costumbres, la sabiduría, la medicina, no se diga, ¿no? Nuestra medicina ancestral se pierde. Eso es lo que nos ha ido pasando, ¿no? Desafortunadamente ha ido pasando en todas nuestras culturas, ¿no? Por esta onda yo entiendo también la discriminación o la onda de la modernización, entre comillas, pero yo digo que es tiempo de repensar ahora en tiempos de esto, ¿no? De nunca ni cocolistli, ¿no? Cocolistli es como una enfermedad, cocolistli. Es algún tipo de enfermedad, no se refiere, ¿no? Ya después pones dependiendo qué tipo de enfermedad, pero en este caso se refiere a una enfermedad en general, cocolistli. Cocolistli. Sí es algo que, como les comentaba, ¿no? Hemos ido perdiendo, pero bueno, la intención de mi canal ahora, dar clases y compartir no nomás el idioma, sino lo que más hay en un trasfondo, ¿no? De nuestra cultura. Sí, justo, Liz, sí es momento de hacer como, yo digo que ese es el aprendizaje que nos está dando, también para dar un mensaje a todos los que me están viendo, eh, como retomar, ¿no? Aprender a desaprender, como había dicho antes, ciertas cosas que tal vez pensamos que la modernidad nos ha imperado, como nos ha dicho las cosas para ser modernos es hacer esto, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Como usar cosas de plástico, pues no es tan bueno también. Perdón, tenía mucha sed. Y sí, ¿no? Justo es el momento de podernos juntar por esta vía, ¿no? Ya sea online. Y lo hemos hecho, ¿no? Todos nos hemos comunicado de esta manera, tal vez con nuestros seres queridos que están en otros lugares. Hoy voy a hacer un poco más corto mi clase porque, como comentaba mi amigo Daniel, él va a estar dando también un rato para no también interrumpirnos, ¿no? Porque la sala, como no es muy grande la casa, pues sí se escucha como los ruidos o los comentarios que podemos hacer. Pero de todos modos, cualquier duda, me lo pueden hacer llegar a través de mi WhatsApp. Es el 81 20 21 03 68. Sí, sí, sí. Sí, Kishnisha. Kinsha, sí. Gracias para todos los que me están viendo. Cualquier duda, pues como les volví a repetir, puedo mandar más enlaces, más como diccionarios y de diferentes variantes. No es precisamente que se tienen que casar con el variante de la Huasteca Potosina. ¿No? Hay muchas variantes, inclusive hay muchos idiomas originarios que pueden aprender de ello. Como les comentaba, hay 365 variantes de los diferentes idiomas, ¿no? En este caso yo hablo uno del yuto azteca, que es el náhuatl, ¿no? En el yuto azteca también hay otras variantes, ¿no? Como está el huirrárica, está también el mexicanero, que es más al norte. Hay muchas, ¿no? Hay una infinidad de idiomas que podemos también aprender de estas culturas. Nokia ni misitlas kamatilia mia mopantin chinitan panitloma busolish copinali, Nokia ni yolpaki que estoy alegre,
no quiero mocuanti techitan, los que me están viendo ustedes, no quieren ni quisquia mocuanti machilican achikentzin o manenelilia mocuanti Walisen Anki Ancamaticen Tonahuatlahtol. Y me da gusto que ustedes que en un futuro poder o a través de este curso pues poder aprender un poco del náhuatl o más o menos tener noción. Realmente eso me da mucha alegría que ustedes estén muy interesados en el día na tlahuahniyolpactoc. Realmente mi corazón, muy dentro del fondo de mi corazón, me da mucha alegría poder como compartir esto. Ah, sí, Nokia no Wampo Daniel, él da, bueno, pero él, bueno, porque como él no es de aquí, sí, bueno, yo sí, y gracias a él ¿no? También nos apoyamos. No sé cuánto cobran las clases de portugués, pero sí podría, me puedes escribir y le puedo yo comentar, no sé cuánto esté cobrando, pero te pueden intercambiar por ahí, ¿no? Contacto. Igual los está dando online, inclusive él ahorita va a empezar un curso de portugués en un ratito y puede, tal vez te puedas integrar con ellos, ¿no? No es un grupo muy grande como el mío, ¿no? Como realmente me da mucha impresión de que hoy hay mucha gente en el grupo, inclusive hay muchos que no los he agregado todavía al grupo, pero mucha gente de diferentes partes de nuestro país, inclusive gente del extranjero, que a veces eso me sorprende más, ¿no? Que siendo nosotros como mexicanos, no nos interesa, inclusive nos autodiscriminamos también, pasa también nosotros como personas de pueblos originarios, ¿no? Que pensamos que es mejor aprender un idioma extranjero. No estoy en contra de que no los aprendamos, pero primero nos deberían enseñar primero qué es lo que nuestra cultura, ¿no? Nuestro idioma náhuatl. En este caso, bueno, en mi caso estoy hablando de mí mismo, como de la zona, de la región donde vengo, pero sí poder primero implementar, hablar primero el idioma, ya sea, o también ¿no? Ver la manera de escoger qué idioma queréis aprender, que sea uno que sea de México. Hay muchos, como les decía, ya después podemos aprender, no sé, como en este caso portugués, inglés, francés, no sé, ¿no? Una infinidad de idiomas. Pero en este caso sí nos deberían de, como Secretaría de Educación debería de impulsar más esto, ¿no? Les camitilia, que les doy gracias a todos. No quiera tlamocuantin que piense, no pica que mo machitisen achio tlen amantikamaltiken, o no quiera tlen Oguante quitan paino amosh de Nitzin Mato de Tonahuatlacto, Walisen Ixtatlanilisen, ¿no? Si tienen alguna duda o algún, no sé, algún comentario, una pregunta respecto a lo que, al de la clase o del libro, me pueden preguntar, inclusive tal vez pueda hacer una transmisión también. Eh, eh, no realmente sé que sea lunes o jueves, lo puedo hacer antes y hablar un poco respecto, pueden hacerme comentarios, ¿no? Como poder ahondar lo que ustedes quieren aprender de esta clase, porque nunca nos preguntan qué queremos hacer o qué queremos aprender. Es como cuando todos nos obligan que te cases, pero nunca te preguntan como si eres feliz, ¿no? Sí, eso nos pasa, ¿no? Mm, sí, justo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo realizo. Los que no sabían, yo hago cine indígena, cine de pueblos originarios, pensado más desde mi cultura. Hago defensoría en derechos humanos respecto a nuestros pueblos, en nuestras comunidades indígenas, en defensa del territorio, despojo del territorio, ¿no? O cosas como muy fuertes que están pasando, pero realmente me gusta. Hago música, he escrito una que otras cosas de antes, hacía poesía, música, me enfocaba más a la música y a medios de comunicación. Tenía un programa de televisión y radio y me gusta, ¿no? Realizar y compartir este tipo de, pues, de actividades que realmente siento que también puedo aprender mucho de ustedes, ¿no? Tlaxcamatimiac, nokia mopantichinitan, walisen tistemosen, no Instagram,